¿Cómo están? Oramos a Dios para que Dios hable en nuestra vida. ¿Les parece? En esta noche el mensaje va a ser diferente. En la semana Dios hablaba a mi vida, a mi corazón, y Dios ponía un mensaje diferente. Vamos a poner en pausa, en espera, Apocalipsis. Vamos a ponerlo en espera. Y hoy traigo una palabra diferente, una palabra que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Oramos y le permitimos al Señor que Él hable a nuestra vida. ¿Les parece? Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres muy bueno con nosotros. Nos amas, nos perdonas. Y hoy estamos aquí, Señor, para que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Sé que esta palabra, Señor, estuvo primero en tu corazón. Tú quieres hablar a tu iglesia porque amas a tu iglesia. La amas. Y porque la amas, Señor, quieres lo mejor para ella y quieres lo mejor de ella. Por eso, Señor, nosotros hoy nos disponemos a escuchar de ti. Amén. Amén. Puede ocupar su lugar en esta noche. Un pueblito muy lejano, rodeado de montañas y ríos. Era un pueblito muy pintoresco. En medio de ese pueblito corría, en el corazón del pueblo, en medio del pueblo, había un río que proporcionaba agua fresca y limpia a todos los habitantes. Ahí los niños se bañaban, ahí los niños jugaban, los fines de semana las familias iban a ese río y tenían sus días de campo, comían, pasaban tiempo en familia. Era agua potable, era agua que se podía tomar, se podía beber. Era un agua que refrescaba, era un agua limpia, refrescante, que aliviaba a todas las personas. Era un agua que incluso se usaba como es un pueblito, se usaba para lavar, para lo necesario en la casa, en el hogar. Así que un día alguien notó que en el río comenzaba a ensuciarse. Había una que otra basura por ahí. Y al principio se miraba una que otra basura flotando, pero nadie le tomaba importancia. Unas personas, cuando se dieron cuenta del problema, unos decían: no es mi responsabilidad, no es mi trabajo. Otros decían: no es tan grave. Algunos otros decían: alguien se va a encargar de esto. Pero nadie hacía nada. Así que siguieron con sus vidas sin hacer nada para solucionar el problema. Y el río siguió ensuciándose y pronto se convirtió en un foco de infección y de enfermedades y problemas para el pueblo. Un día, el tiempo fue pasando y llegó el verano, y con el verano llegó una fuerte sequía que azotó a la región. Y de pronto el río se secó por completo. El pueblo se quedó sin agua y la gente comenzó a sufrir, comenzó a enfermarse, comenzó a dolerse. Y en ese momento se empezó a extrañar el río. En ese momento empezó la gente a echar de menos ese río que un día les daba agua, que un día les refrescaba, que un día se bañaban, que un día bebían de él, que un día cualquiera podía ir con una cubeta y sacar agua y llevarla a casa y beber de ella. En ese momento, donde el río se secó y había una sequía tan fuerte, los habitantes del pueblo se dieron cuenta que su indiferencia había tenido consecuencias devastadoras. Decían: si hubiéramos actuado a tiempo, podríamos haber evitado esta grande tragedia.
¿Sabe algo, hermano? Cuando nos desatendemos de los problemas que nos rodean, cuando nos desatendemos de las situaciones que están a nuestro alrededor, podemos crear situaciones que nos afectan a todos, que no solamente nos afectan a uno, nos afectan a todos. Escuche esto, por favor. El despertar espiritual empieza contigo. Búscalo y verás. El despertar espiritual empieza contigo. Búscalo y lo verás. El día de hoy yo quiero compartir, yo quiero que juntos descubramos y que juntos meditemos en este mensaje. El peligro de la indiferencia espiritual. El peligro de la indiferencia espiritual. Pero, ¿qué es indiferencia espiritual? A lo mejor tú no habías escuchado esto. Pero ¿qué es indiferencia espiritual? Bueno, la indiferencia espiritual es la falta de interés. Indiferencia espiritual es la falta de compromiso. Es decir, no estoy interesado en esto. Eso es indiferencia espiritual. No estoy interesado en esto. No hay un compromiso en eso. No hay pasión por las cosas de Dios. Ya no nos emociona. Ya no nos mueve. Ya no nos emociona ir a la iglesia, asistir a la iglesia, a buscar las cosas de Dios, las pláticas de Dios. Ya no emocionan. Indiferencia espiritual es cuando una persona se aleja de su relación con Dios. Ya no tiene una relación con Dios. Descuida su vida de oración. Ya no ora, o ora muy poco. Descuida su lectura de la palabra. Es decir, ya no le atrae la escritura, ya tiene otras cosas que hacer. Y ahí está la Biblia empolvada, ahí está la Biblia en el mueble, incluso hasta la tenemos en el mueble de la cama, pero ahí está. Y si la agarramos, está hasta empolvadita. Y eso es causa de una indiferencia. Ya no nos atrae asistir a la iglesia y tener comunión con otros hermanos. Eso es la indiferencia. Y el asunto está en que la indiferencia no es como la gripa que de pronto te llega y la detectas, ¿verdad? Que cuando nos pega la gripa, ¿verdad? Que rápido la detectamos, decimos, sentimos un dolor aquí. No sé si a usted le pasa, pero sientes un dolor en la frente y en esta parte y dices, me voy a enfermar. Y al día siguiente ya amaneces engripado, constipado y tienes una gripa y vino así, de golpe. La indiferencia espiritual no es así. No es como que la podemos detectar como la gripe, decir, me tomo este medicamento, me tomo esta medicina, ya sabemos qué medicina es, me tomo este medicamento, me inyecto esto y lo prevengo, lo detengo. ¿No? La indiferencia espiritual es tan sutil, es tan silenciosa, que cuando menos lo esperamos, es tan gradual, que cuando menos lo esperamos, sus consecuencias son devastadoras. Es como ese hongo que está en la pared de tu casa, a lo mejor de tu baño, o de tu cocina, o de tu casa. Ves la pared y de pronto ves una manchita, y ves algo y dices, ¿qué será? Qué raro, ¿no? Pero no le haces mucho caso, piensas que ahí va a quedar. Y a los días te das cuenta que esa manchita va creciendo. Y dices, como que no estaba así, o no me había dado cuenta, pero estás tan preocupado y tan afanado que no le das importancia, y cuando menos lo piensas, la humedad ya se metió en tu casa, en tu habitación, en tu recámara, en tu baño, y ya aquello es un hongo que ya infectó toda tu pared y que le pasas pintura, le tallas y todo y no se quita. Así es la indiferencia espiritual, es muy sutil y muy gradual y se va metiendo. Y esto me recuerda, hablando de Apocalipsis, un pasaje de Apocalipsis que vimos, ¿no? Donde el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, yo sé todo lo que haces. Yo sé todo lo que haces. Que ni eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno
o lo otro. Pero ya que eres tibio, y tibio tiene que ver con la indiferencia espiritual, y ya que eres frío, te escupiré de mi boca. Cuando mirábamos este pasaje en el Apocalipsis, yo decía, me puede rechazar un mundo de gente. Me puede rechazar incluso hasta mi propia familia, pero que no me rechace el Señor. Que el Señor no me escupa. En la semana platicaba con una persona, con un joven, y me decía, estoy deprimido, estoy triste, engañado por el enemigo. Decía, sé que no soy elegido, sé que no soy escogido, sé que soy destinado al infierno, sé que estoy destinado a morir. Y escucharlo me ponía a temblar y me estremecía porque decía, yo no quiero eso para mí. Yo no quiero llegar a un punto donde diga, ya estoy desechado por el Señor me desechó. Y no es que sea cierto, yo estoy seguro que es una mentira del enemigo engañando a este joven, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y esa es promesa del Señor. Amén. Pero en esta ocasión Jesús le reprocha a la iglesia, la Odisea, su indiferencia espiritual. Le dice, eres indiferente. Y tu indiferencia me da asco. Me da asco tu indiferencia. Y es que la indiferencia espiritual es peligrosa, porque indica una falta de compromiso genuino con Dios. Eso es lo que indica la indiferencia espiritual, una falta genuina de compromiso con Dios. Pero viene otra pregunta. ¿Cómo sé si tengo indiferencia espiritual? Vamos a usar un termómetro. Vamos a usar el termómetro de la indiferencia espiritual. Y vamos cada uno a analizarnos en base a este termómetro. Y vamos a ver si estamos padeciendo una indiferencia espiritual. Y el primer grado de este termómetro de la indiferencia espiritual, ¿cuáles son las manifestaciones? Número 1, la falta de tiempo para con Dios. Falta de tiempo para con Dios. Ese es el primer síntoma. No tengo tiempo. No tengo tiempo de orar. Es que llego bien cansado. Es que estoy bien cansado. No tengo tiempo de orar. Es que trabajo mucho. No tengo tiempo de orar. Es que no sé. Y como no sé, no me da tiempo. Ora poco. Lee poco la escritura. Es que no tengo tiempo de leer. Es que no le entiendo, no soy bueno con la lectura. Y aparte no tengo tiempo. Ya casi no va a la iglesia. Va de vez en cuando, a veces, sabes que hay muchos cultos, uno sí y otro no, pero ya deja de asistir a la iglesia. Y luego limita su servicio para Dios. Y cuando se le invita a la iglesia para servir, no tengo tiempo. Es que tengo este trabajo, es que tengo mucho trabajo, es que tengo que hacer esto. O hace el servicio a medias. Cuando se le pide un servicio es limitado hasta un punto, hasta ahí, y no va más allá. Y cuando se le piden cuentas pues es lo que hay. Es todo. Y esos son síntomas. Ese es el primer síntoma, la primera manifestación de que estamos cayendo en una indiferencia espiritual. ¿Cómo sabemos si estamos en una indiferencia espiritual? Bueno, es que hay como prioridad otras cosas por encima de la relación con Dios. Mire cómo el termómetro va bajando.
Note cómo el termómetro está en un nivel y bajó. Y en segunda manifestación baja todavía más. Es decir, es que tengo mucho trabajo. Por eso mi prioridad es el trabajo antes de que Dios. Es que tengo que ir al gym. Y tengo que ir al gym y tengo que fortalecerme. Ya tengo la disciplina, no la quiero perder. Y voy al gym. Y dejo de ir a la iglesia, dejo de asistir a las actividades de cada sociedad porque no tengo tiempo. Mi tiempo está para otras cosas. Falta las cosas de Dios, falta otras cosas. En lugar de asistir a la iglesia, falta la iglesia con ir a viajes. Es que tengo que ir a un viaje. Es que tengo que ir a es que tengo que ir a esta otra parte. Y no estoy diciendo que estas cosas estén mal, no estoy diciendo que está mal ir al gym, no estoy diciendo que está mal trabajar, no estoy diciendo que está mal ir a un viaje. Pero cuando esas cosas toman el primer lugar en nuestra vida, están como prioridad por encima de Dios, es una señal. El termómetro está marcando que nos estamos enfriando y estamos bajando a una indiferencia espiritual. Todavía el termómetro baja un poco más. ¿Cuál es la manifestación de que puedo pasar? ¿Cómo sé si estoy cayendo en una indiferencia espiritual? Bueno, se ha perdido la pasión por la adoración y la predicación de la palabra. Es decir, está la adoración y están varios adorando, pero yo solamente estoy viendo. Yo solamente soy espectador y estoy mirando lo que está sucediendo a mi alrededor. Y a veces vemos que los músicos se están desbaratando. A veces los niños, las niñas que pasan aquí al frente están con sus banderitas, esforzándose por adorar a Dios. Los pastores allá abajo se están desbaratando por adorar a Dios. Pero de pronto, nosotros estamos cruzados de brazos, viendo lo que está alrededor, como estatuas, fríos, sin movernos, viendo lo que está sucediendo, sin participar. El termómetro nos está marcando. ¿Cómo sé si estoy pasando de la indiferencia espiritual? Las predicaciones aburren. Por eso llego tarde al culto, porque ya me aburre. Por eso en cuanto se termina el culto salgo corriendo. Ya me aburre. Por eso no vengo, y cuando vengo es, mano, ¿escuchaste la predica? No. Pero no viniste a la iglesia. La verdad me aburre. Y luego ver que eran 40 minutos. No. La verdad no. Pero no aburre pasar horas en el TikTok. No aburre ver una serie de 2 horas. No aburre otras cosas, el entretenimiento. Pero las predicaciones se aburren. Y esa señal de que estamos cayendo en una indiferencia espiritual. ¿Cómo sé si estoy cayendo en una indiferencia espiritual? Hay tolerancia al pecado. Es decir, ya es bien fácil ver videos inapropiados. Ya es bien fácil las mujeres empezar a enseñar un poco más el cuerpo, poses más seductoras, poses más sexys. A los hombres ver videos un poco más subidos de tono, ver videos un poco más inapropiados. Ya los padres aceptan el adulterio de los hijos. Tienen hijos que saben que viven en adulterio y ya no los reprenden. Ya los padres dicen, es que no lo puedo retener en la casa, y los dejan ir a las fiestas mundanas, pero a la iglesia no los llevan. A la iglesia no los traen. Ya es bien fácil tolerar el pecado. Ya es bien fácil decir groserías o escuchar videos con groserías. Decir chistes o escuchar chistes obscenos
con malas palabras o ver películas con chistes, con groserías o ver a los hijos y escuchar a los hijos que están viendo videos que ya con groserías y todo y no les llamamos la atención. Ya permitimos que el pecado, ya para esto el termómetro llegó a lo más bajo, frío, helado. Y después nos preguntamos, ¿por qué no siento la presencia del Señor? ¿Por qué dicen que habla el Señor pero yo no lo escucho? ¿Por qué tengo miedo en las noches? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué tengo ansiedad en mi vida? ¿Por qué estoy estresado? ¿Por qué? ¿Por qué mi vida ya no siente lo que sentía antes? ¿Por qué? Porque ya la iglesia no me llama la atención, me llama la atención otras cosas. ¿Por qué estoy triste todo el tiempo? ¿Por qué me enojo tan fácil? Porque has caído en una indiferencia espiritual. Has caído en una indiferencia espiritual y ya no te llegan las prédicas. Cuando antes ibas en el carro y prendías la radio Manantial y escuchabas un mensaje, escuchabas un canto y el Señor te hablaba, pero ahora le cambias porque te aburre la música cristiana. Porque has caído en una indiferencia espiritual. Antes era, ya es hora de ir al culto, alístense, familia, hay que ir. Pero ahora es, ya casi nos arreglamos. ¿Qué tiene? Que lleguemos después de la alabanza. ¿Qué tiene? No pasa, que lleguemos a la prédica. No importa que lleguemos a la... Mucha religiosidad. Porque has caído en una indiferencia espiritual. Y luego nos quejamos porque ya no funcionan las cosas en el matrimonio. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Cuáles son las consecuencias de la indiferencia espiritual? Bueno, miren lo que dice Jesús, que esta debería ser nuestra posición, pero quiero resaltar ahora las cosas negativas. Jesús dijo en Mateo 5, 13 al 16, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Ha perdido su sabor. ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán, la pisotearán y como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. No puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la colocan en el lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa de la misma manera. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las consecuencias de una indiferencia espiritual? Afecta tu influencia en tu entorno, afecta tu influencia en las personas que te rodean. Es decir, la consecuencia es que has perdido tu prestigio. Has perdido tu prestigio. Qué tremendo, hermanos, que los hijos, por eso los padres dicen, luego se preguntan, ¿por qué mi hija no quiere buscar a Dios? ¿Por qué mi hijo no quiere buscar al Señor? ¿Por qué mi hijo lo tengo que traer a fuerzas a la iglesia? Sí, pero ¿no te has preguntado cuál es el testimonio que ustedes como matrimonio dan en casa? Si tu hijo ve que le dices groserías a tu esposa y que la tratas mal, tus hijos no van a querer nada con el Señor. Si tus hijos están viendo que tú como esposa te rebelas y le restas autoridad al esposo y cuando papá dice esto se va a hacer y tú dices no le hagas caso a tu papá, ve para allá, yo te doy permiso, ya le restas autoridad y entonces ellos miran división en la casa y si hay división en la casa no hay búsqueda de Dios, no hay ese anhelo por buscar a Dios.
Hay patrones que tratan mal a sus empleados, que son groseros con sus empleados. Y luego nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué mis empleados no quieren venir a la iglesia? Porque miran que tú eres grosero en casa. ¿Sabe? Su manera de tratar a los demás es grosero. Nuestra manera de tratar a otros es grosero, y por eso la gente nos ve y dice, si este cristiano actúa así, mejor no quiero nada. Su forma de hablar es deplorable. Habla con groserías, habla maltratando, habla gritando. Esas son consecuencias de una vida indiferente, una indiferencia espiritual. Y entonces, las personas no quieren ser discípulas de Cristo, porque ven a un discípulo que es igual o peor que él. Qué tremendo esto, iglesia. Iglesia, necesitamos despertar y necesitamos analizar nuestra vida. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Pero escucha esto. El despertar espiritual empieza contigo. Búscalo y verás. El despertar espiritual empieza contigo. Búscalo y verás. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuál es la solución entonces? ¿Cuál es la solución entonces para la indiferencia espiritual? Necesitamos, en primer lugar, estar alertas. Necesitamos estar alertas ante el peligro de la indiferencia, estar alertas ante el peligro de la indiferencia espiritual. Necesitamos despertar, iglesia, necesitamos abrir los ojos, abrir nuestros sentidos espirituales y ver dónde estamos, ver qué es lo que estamos haciendo, ver dónde estamos parados. Necesitamos reaccionar a nuestra vida y ver dónde estamos parados. Necesitamos cultivar nuestra relación íntima con Dios. Recuerde lo que el Señor le dijo a la iglesia, a la Odisea: mira de dónde caíste, ve y fíjate dónde caíste, y empieza de ahí, de donde caíste, y empieza a volver a tu primer amor. Pero una cosa tengo contra ti, le dice, que has dejado tu primer amor. Necesitamos regresar a nuestro primer amor. Y la manera de regresar a nuestro primer amor es cultivando el salao. Necesitamos cultivar el salao. Diga salao. ¿Y qué es el salao? Son prácticas que nos ayudan a despertar y empezar a restaurar a despertarnos de la indiferencia espiritual. En primer lugar, necesitamos servir. Esa es la S. Empieza a servir, iglesia. Necesitas activarte, porque el servicio te humilla. El servicio te humilla, el servicio te baja, el servicio te hace que le bajes. ¿Sabe qué hago yo cuando mi carne se quiere como enfriar, ser indiferente? Me vengo a lavar los baños. Y estoy ahí, digo, soy un siervo de Dios. Soy un siervo de Dios. Señor, tú me has llamado a servirte a ti y servir a mis hermanos. Y ahí estoy tallándole la taza, digo, soy un siervo de Dios. Porque el servicio te humilla, el servicio te quebranta, el servicio te transforma, el servicio te acerca con el Señor. El Señor lo sabía. Por eso el Señor no vino a nosotros como rey. Él vino y le lavó los pies a los discípulos y les dijo: ¿se fijan lo que acabo de hacer? Ustedes deben de hacerlo unos con los otros.
Porque el servicio te acerca al Cristo. El servicio te acerca al Señor. Segundo lugar, ama. Los pleitos, las peleas, no solamente dividen a la iglesia, hacen una iglesia con una indiferencia espiritual. Si bien es cierto, amarnos los unos a los otros es difícil, porque cada quien tiene su carácter, ¿no? Cada quien tiene su forma. Pero el Señor dejó bien claro: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y cuando hay amor de los unos a los otros, cuando nosotros nos toleramos, nos amamos, nos perdonamos, nos parecemos más a Cristo y damos testimonio a los de afuera. Y los de afuera vienen a Cristo por el amor que ven en nosotros. ¡Wow! ¿Cómo necesitamos, iglesia, empezar a construir el amor? ¿Cómo necesitamos, iglesia, empezar a de verdad mostrarnos el amor de Dios? Pero también necesitamos leer su palabra, leer la escritura, porque es ahí donde escuchamos la voz de Dios. Iglesia, sé que te estoy diciendo cosas bien básicas, cosas que tú sabes, pero esas cosas básicas que tú sabes son las que dejarlas de hacer son los que nos han llevado a una indiferencia espiritual. Has dejado de leer la palabra y por eso ves más reels, más TikToks, más historias, más Facebook, más Instagram, más TikTok, más esto. Y tu mente, ¿de qué está llena? Y de las cosas que ves, ¿no? Y de qué está llena, de todo eso que ves. Puro entretenimiento, pura basura. Tiempo que puedes usar para buscar a Dios. Tiempo que puedes usar para buscar la voluntad del Señor, escuchar su voz. Por eso cuando tienes un problema, por eso cuando viene la situación difícil, lo que en lugar de sacar de tu mente la palabra de Dios, vas a sacar ¿qué? Puros chistes, pura risa, puras caídas, puras bromas, puras infidelidades, puras trampas, puras cosas feas, hermano. Porque llenamos más nuestra mente que de la palabra de Dios. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, te llenas de su consejo, te llenas de su palabra, te llenas de su voz. Y cuando viene el problema, viene la situación, tú vas a poder sacar de tu corazón. Dijo el Señor, de la abundancia de su corazón sacará tesoros de bendición. Y entonces tú podrás, lo voy a hacer así, a la manera de Cristo. Voy a actuar así, a la manera del Señor. Voy a vivir así, a la manera del Señor. Voy a responder así, a la manera del Señor, porque tú te estás llenando de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Adora. El salmista David, cuando oraba, dice uno de los salmos: bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y de misericordia. Pero miren lo que está, como que el salmista David no tiene ganas, como que el salmista David tiene sueño, como que el salmista de David trabajó mucho, como que el salmista de David está cansado. Pero el salmista David le dice a su alma: alma, alma, alma mía, bendice al Señor. Aunque no quieras, bendice al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides que en Él están los beneficios. No te olvides que en Él están las bendiciones. En Él hay perdón, en Él hay misericordia, en Él hay una corona de vida. Alma mía, bendice al Señor. ¿Cómo necesitamos obligarnos
No esperes a que la hermana que dirige la alabanza te diga, hermano, levante sus manos. No esperes al congreso de damas o de varones para decir, ay, quiero un despertar espiritual. No esperes al campamento para un despertar espiritual. No esperes un evangelista que venga aquí con una unción. No esperes algo externo. Tú dile a tu alma, alma mía, te obligo, bendice al Señor y no te olvides que en Él hay beneficio. Amén. Y ora. Ora aunque no quieras. Ora aunque no quieras, pero empieza a orar. Ora aunque no sientas, pero empieza a orar. Empieza a orar. No esperes algo externo para que venga el avivamiento a tu vida. Tú rompe con esa indiferencia espiritual. Tú levántate. Tú empieza a clamar. Tú empieza. ¿Sabe qué hago yo, hermano? Cuando hay indiferencia espiritual, te voy a decir lo que yo hago. A veces que no tengo ganas y estoy así y mi mente analiza. A veces se va mi esposa y las niñas a hacer a las actividades que tienen ella y me quedo en casa y yo empiezo a caminar porque me gusta, para no dormirme, ¿verdad? Yo me empiezo a caminar y me empiezo a decir, Iván, ya despierta, vas a orar porque tú eres un hijo de Dios. Ya, Iván, empieza a orar y empiezo a orar. Señor, yo te amo. Señor, mi alma no quiere, mi carne no quiere, pero yo sí quiero y yo te voy a adorar. Y Señor, hago la oración de Jacob, aunque no sienta, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y empiezo a decirme a mí mismo, yo soy un hombre de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo voy a orar, yo soy un buscador del Señor. Y empiezo a adorar y empiezo a cantar y empiezo a hablar en nuevas lenguas, empiezo a adorar en el Espíritu y de pronto empiezo a sentir la presencia de Dios, empiezo a sentir su presencia y todo aquello se disipa y todo aquello se va, porque obligo a mi alma a orar. Pero necesitas orar. Deja de pasar más. Reduce tu tiempo de ver redes sociales. Reduce tu tiempo de ver televisión. Reduce tu tiempo de ver esas cosas externas y empieza a buscar a Dios. Empieza a adorar a Dios. Empieza a leer su palabra. Empieza a amar a otros. Empieza a servir a otros. Y sobre todo, obedece. Esa O es una doble O porque es orar y obedecer. Obedece a Dios su voluntad. Porque a veces el Espíritu Santo te habla. ¿Estás ahí? ¿No has orado? Ay, este es de Jesús. No es lo mismo. Ora. Y te quedas pegado. A veces duramos 2 horas en una serie o en una película y no nos dormimos. Pero cuando se trata de buscar al Señor, nos da sueño, nos da flojera, nos sentimos cansados y luego nos quejamos. ¿Por qué mi matrimonio no está bien? ¿Por qué mis hijos no quieren nada con el Señor? ¿Por qué tengo mucha depresión? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué no puedo perdonar? Porque tu vida está llena de indiferencia espiritual y no de su presencia. Pero escucha esto. El despertar espiritual empieza contigo. Búscalo y verás. El despertar espiritual no empieza con los de la alabanza.
Ay, es que ahora los muchachos no le echaron ganas, no se sintió tan bien. No depende de ellos. El despertar espiritual no empieza con los pastores. Es que el pastor ahora no predicó chido, ahora no nos contó una historia. No, el despertar espiritual no depende de mí. El despertar espiritual no depende de un evangelista que venga y te diga una palabra profética, no. El despertar espiritual no depende de un campamento para que vayas y te aísles, no. El despertar espiritual no depende de un congreso de damas o de varones, no. El despertar espiritual empieza contigo. Tú lo buscas, tú peleas y tú te despiertas, iglesia. Si el Señor ha hablado a tu vida, vente a este altar. Vente a este altar. Y necesitamos empezar a despertar espiritualmente.